Señor, yo quiero invitarle para que en esta hora podamos leer en Efesios capítulo número 6 y versículo número 12. Efesios capítulo 6 y versículo número 12. Ahí vamos a estar leyendo en esta mañana. Efesios capítulo 6 y versículo número 12. Cuando lo tenga puede decir un amén de soldado de Cristo, y le invito a ponerse también de pie para que de esa forma podamos nosotros dar reverencia al momento en el que podemos dar lectura a las Escrituras. Por supuesto, al estar acá juntos, ¿verdad? Ya en su hogar usted leerá la Biblia en esa misma comodidad, pero acá buscamos al momento de leer una porción juntos, es decir, al inicio del servicio, al momento que vamos a iniciar con lo que es la palabra, poder ponernos de pie para poder dar reverencia. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Efesios capítulo 6 y versículo 12. ¿Lo tiene? Leemos la Biblia, dice de la siguiente forma: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Leámoslo una vez más. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. Vamos juntos a orar en este momento. Oremos, digamos: Señor, queremos darte gracias a ti en esta preciosa mañana por tenernos aquí en tu casa. Gracias por inquietar nuestras vidas y por inspirar ese deseo, o por generar ese deseo en nosotros de poder buscarte y de ponerte a ti en primer lugar, Señor, en todo lo que hacemos. Este primer día de esta semana clamamos aquí en tu presencia, juntos como pueblo tuyo, como iglesia que ha sido ganada con tu sangre. Oramos para que tu buena palabra hoy pueda descender sobre nuestras vidas. Que tu palabra venga, Señor, como una espada y que pueda penetrar en lo más profundo de nuestras mentes, de nuestras almas, generando así una transformación radical. Estamos acá juntos creyendo, Señor, que cuando tú abres tus labios en beneficio de nuestra vida, algo maravilloso acontece. Algo glorioso sucede cuando con fe venimos a tu presencia y traemos nuestro corazón para que tú lo moldees de acuerdo a tu poder y según tu voluntad. Dios mío, oramos juntos para que obres en medio de toda necesidad, de toda petición. Si usted tiene alguna petición, alguna necesidad, levante su mano. Dios conoce esa petición que usted tiene. Y vamos a clamar juntos, porque Dios es un Dios que se conmueve, que extiende su diestra misericordia cuando contempla a un pueblo que está unido para orar. Dios mío, nos unimos orando por cada una de esas manos alzadas que tienen una petición. Rogamos para que obres en ellos. Solo tú conoces la angustia, la preocupación, pero de ti fluye, Señor, el poder para ministrar cada vida y que salgamos de este lugar con soluciones, que salgamos de este lugar en victoria. Padre, ponemos en tus manos la vida de nuestra hermana Débora García. Dale salud, da fortaleza. Toma el control, Señor, del embarazo que ella tiene, que tú te glorifiques, que le dé salud, que de gloria, Padre eterno, que tu presencia esté llenándole maravillosamente. Asimismo todos, Padre, que puedan estar en un sanatorio, en un hospital, por favor auxíliales. Probablemente, Señor, nosotros no podamos estar con todos, pero tú sí puedes hacerlo, porque eres un Dios omnipresente que se encuentra en todas partes. Escuchas la oración que se hace, Señor, con pasión, y estás enviando aún tus ángeles en beneficio de cada uno de nosotros.
Gracias te damos a ti, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Yo quiero compartir con ustedes acerca de la estructura del reino de las tinieblas. En ocasiones, cuando hemos hablado sobre la operación de Satanás sobre la vida de los hombres, podemos contemplar, hermanos, que lo que al final Satanás busca producir en el ser humano es desastre. Aún Jesucristo explicaba acerca de que el diablo únicamente ha venido a matar, a robar y a destruir. Lo que Satanás espera hacer en la humanidad es de que la humanidad pueda vivir en desorden, separado del conocimiento de las Escrituras, y de esa forma llevar una vida en la que solo pueda, hermanos, esperarse tristeza, enfermedad, tormento, dolor. Hay mucha gente que vive en esa condición a causa de que voluntariamente han decidido vivir su vida separada de Dios. Hay otros que se encuentran por causa de que el Evangelio del Señor Jesucristo ha tenido ciertos efectos en sus vidas, se encuentran con esa inclinación a entender que solo Dios puede ayudarles, pero al encontrarse bajo el dominio de Satanás, el ser humano no cuenta con la capacidad de romper esas cadenas por sí solo. ¿Se acuerda del Gadareno? Dice la Biblia que aquellos demonios le daban tal fuerza, la gente de seguro le amaba mucho, mayormente sus familiares, sus padres, quizás sus hermanos o primos, le amaban y esperaban que él, su vida fuera distinta, porque la palabra nos describe que él incluso vivía en los sepulcros, en una condición terrible, con ropas totalmente destruidas, un descuido total de su apariencia, pero dice la palabra que buscando su bienestar, muchos lo ataban con cadenas porque él se hería y hería a otros. Pero dice que los demonios, la legión que él llevaba, le daba tal fuerza que él rompía aquellas cadenas y se iba una vez más en su locura, en esa condición de endemoniado, porque es así como la Biblia lo describe, a seguir padeciendo, a seguir sufriendo. Quizás nosotros pues no veamos tan comúnmente personas que lleguen a ese nivel, pero repito que Satanás lo que busca es destruir a la humanidad y generar un desorden total, generar que principalmente el ser humano no goce de principios bíblicos para que éste sepa cómo conducirse sobre esta tierra. Ya todos sabemos que la Biblia es nuestro manual de vida, hermano. Si usted tiene ciertas preguntas sobre cómo dirigir su hogar, aquí hay respuestas. Si usted es un padre y se pregunta cómo dirigir su hogar, aquí hay respuestas. Si usted es una madre que está preocupada por sus hijos y dice, ¿cómo hago para guiar a mis hijos en el buen camino? Aquí hay respuesta también, hermano. Aún agregábamos en el trayecto esta semana al estudiar sobre la inspiración de las Escrituras, hablábamos acerca incluso de la economía y decíamos, hermanos, que aún la palabra de Dios nos brinda a nosotros consejo para poder administrar bien nuestros bienes materiales. No le voy a decir tampoco de que la Biblia, hermanos, es un libro que de una manera generalizada puede volvernos a todos millonarios. No le voy a decir eso, le estaría mintiendo. Lo que sí le digo es que la Biblia nos enseña a administrar bien lo que Dios nos ha dado, hermano. Y por lo tanto, usted aprende a gozarse con lo que Dios le ha dado y también a multiplicar lo que Dios le ha dado. En pocas palabras, hermanos, no hay circunstancia, no hay situación que el hombre atraviese en la que la Biblia no le pueda ayudar. La palabra de Dios puede ayudarnos en todo lo que nosotros podamos vivir.
Si usted dice es que a mí nadie me entiende, es que a mí nadie me comprende, pues uno pasa una etapa, una edad en donde así lo define uno. Uno dice que mis papás no me entienden, en donde estudio no me entienden, el pastor no me entiende, los hermanos no me entienden, nadie me entiende. Yo creo que ni Dios me entiende, dicen, ¿verdad? Pero sí, Dios nos entiende y nos explica cómo poder sobrellevar esa etapa de la vida por medio de la palabra de Dios, hermano. Aún la Biblia nos aconseja sobre qué amistades tener. Entonces la palabra del Señor, hermanos, nos brinda principios para llevar una vida ordenada. Pero lo que Satanás busca es, con su estructura diabólica, busca que haya un desorden total en la humanidad. Pareciera algo contradictorio, ¿verdad? Porque hablamos de una estructura, de una organización, de algo, hermanos, dentro de lo cual la astucia misma de Satanás ha formulado una forma efectiva para llevar a los hombres a una condenación, para llevar a los seres humanos a un tormento eterno. Satanás trabaja, hermanos, de una forma muy ordenada y tiene una estructura, es como un ejército. Satanás cuenta con un ejército de demonios para traer sobre la humanidad, repito, muerte, robo y destrucción. Eso es lo que Satanás busca. Vemos, hermanos, que en la palabra del Señor había en los tiempos de Cristo una conciencia de que las estructuras pueden traer como fruto ya sea un beneficio o algo que perjudique. Pueden llevar una estructura o una organización bien desarrollada, puede llevar incluso que una nación pueda ser poderosa. Usted recordará que Roma en su tiempo fue una nación muy poderosa, que sus dominios se fueron extendiendo a causa de que ellos siempre, hermanos, se preocuparon porque su estructura de gobierno estuviese bien sólida. Y hay un versículo de la Biblia que yo quiero que lo lea conmigo, que es Lucas capítulo 7 y versículo 8. Lucas 7:8 dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Aquel que se acercaba a Cristo, este capítulo 7 nos describe que un centurión tenía un siervo que estaba enfermo a punto de morirse. Entonces envió que se le pidiera a Cristo que se acercara a su hogar para orar por su siervo y que éste sanara. Pero aquel soldado, aquel centurión que estaba a cargo de un aproximado entre 80 y 100 soldados, entendía de qué manera Jesucristo operaba. Note usted la manera en que este centurión entendía el ministerio de Jesús. Sabía que el ministerio de Cristo era un ministerio espiritual y que ese ministerio espiritual tenía también una estructura que buscaba el beneficio de los seres humanos. Porque así como hay demonios que se levantan en contra de la humanidad, Dios también tiene ángeles que envía a favor nuestro, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque el Señor ha creado ángeles para librarnos también. Y hay una batalla constante en los cielos para que nosotros, hermanos, nos veamos beneficiados. Sin esa batalla constante en los aires, hermanos, de seguramente nosotros hubiéramos ya caído en una infinidad de tentaciones. Nosotros seríamos presa muy fácil del diablo. Si los ángeles y si Dios mismo no batallara por nosotros, nos encontraríamos, hermanos, perdidos. Por eso le decía, hay que dar gloria a Dios también por los ángeles, hermanos, que están a nuestro favor. Y ahí podríamos también, primeramente Dios, la otra semana vamos a hablar sobre esa estructura que Dios posee para beneficio de nosotros los seres humanos. Y aún, hermanos, vamos a hablar sobre la estructura que la iglesia posee, porque la iglesia también, hermanos, tiene una estructura bíblica que está ahí para el beneficio de la humanidad.
Hoy pues queremos meditar y pensar en cuanto a lo que es la estructura del reino de las tinieblas. Y quiero tomar como modelo los ejércitos. Usted sabe que aquí en Guatemala se encuentra también un ejército. Probablemente no sea el más armado, el más preparado, pero Guatemala tiene hermano, sus armadas. Y veía yo, hermanos, al investigar un poco sobre esto, de que Guatemala tiene una fuerza de mar, una fuerza de tierra y una fuerza de aire. Es decir, hay un ejército para el mar. Si nuestra nación fuese atacada por mar, ahí está el ejército del mar. Si nuestra nación es atacada por tierra, de igual forma ahí está el ejército que va a levantarse en defensa de cada uno de nosotros los ciudadanos. Y si hay un ataque por los cielos, de igual forma hay una fuerza, hay un ejército que está capacitado para enfrentar a los adversarios también en los cielos. Y cada una de esas fuerzas cuenta con una estructura. No se vive y se hace de un ejército de una forma desordenada, sino que siempre hay una estructura. Habrán oficiales, habrán generales, habrán comandantes, y cada una de esas fuerzas cuenta con esa estructura. Al investigar en relación, hermanos, al ejército romano, me encontré yo, hermanos, con una infinidad de títulos. Dentro de ellos pues estaba el centurión, pero una infinidad de títulos dados a quienes participaban en los ejércitos romanos. Había enfermeros, había médicos, quienes de alguna manera pues no tomaban un escudo o se ponían una armadura para enfrentar al enemigo, pero eran parte también de los ejércitos. Y este hombre que había acudido a Cristo, el centurión, aquí en Lucas 7:8, entendía, hermanos, la calidad de aquella estructura de aquel ejército. Y por eso le dijo al Señor: mira, detente ahí donde estás, porque yo sé que con que tú digas la palabra, mi siervo va a sanar. ¿Por qué dijo esto aquel hombre? Lo dijo porque él entendía la estructura del reino de Dios, el reino espiritual, y sabía muy bien que Cristo era y es el Señor de señores y Rey de reyes, hermano. Eso es como cuando se habla sobre alguno de los presidentes de las potencias más grandes de la tierra, hablando sobre alguna nación, y se define a esos hombres como los hombres más poderosos de la tierra. Encontré yo, hermanos, también acerca de las 10 potencias mundiales actualmente. ¿Cuáles son las 10 potencias mundiales actualmente? Porque en aquel entonces era Roma, ¿verdad? Y aquel soldado lo entendía y sabía muy bien de qué manera el ejército se desenvolvía. Él sabía que si mandaba a llamar a uno de sus 80, aquel no podía negarse, ya sea porque estaba bajo amenazas de muerte, porque usted sabe bastante bien que los soldados pues estaban bajo amenazas de muerte si no obedecían, si no acataban órdenes, eran reos de muerte. Y entonces si él decía algo, si él mandaba a llamar a alguien, aquel en cuestión de segundos tenía que estar parado frente a su centurión y firme, diciéndole: ¿qué es lo que mandas, mi centurión, verdad? Él lo entendía, lo sabía bien, porque todo eso se va a regir en relación a la obediencia, a la sumisión, a la sujeción. Probablemente hay un ambiente de terror ahí también, pero solo quiero hacer resaltar, hermanos, cómo esas estructuras se van dando y cómo son incluso apegables a la forma en que Satanás ha estructurado un modelo para que él y sus demonios, repito, la única finalidad es que el ser humano viva separado de Dios. Ese es el único objetivo, hermano. El objetivo principal, por supuesto. Porque a veces uno hermanos, piensa en cuestión de principalmente las cosas materiales, ¿verdad? O el estado físico en el que nosotros nos podamos encontrar. Y aunque esperamos estar siempre en óptimas condiciones, es decir, que si hay alguna necesidad económica, usted cuente ahí para solventarla.
o si hay algún tipo de quebranto de salud, usted pueda superarlo de una manera muy pronta, ¿verdad? Es decir, que si usted se enferma hoy, que ya mañana, hermano, su cuerpo o pasado mañana se haya recuperado. Y no que esa enfermedad llame a otra y a otra y a otra al nivel de que en cuestión de una semana ya lo estamos enterrando, ¿verdad? Empezó con una gripe y a la semana ya lo está enterrando. Entonces, claramente Dios quiere que estemos bien, que estemos bendecidos, que nos vaya bien en la vida. Pero a veces uno le adjudica exclusivamente a Satanás, hermanos, a veces pérdidas materiales o quebrantos de salud, uno se lo adjudica a él, pero recuerde que el objetivo principal del enemigo es separarnos de Dios. Si a usted por causa de una enfermedad se le mete en la cabeza que ya no puede buscar a Dios, el enemigo ganó la batalla por medio de esa enfermedad. Su objetivo no era tanto enfermarle y llevarlo a la muerte enfermo, porque usted sabe que incluso hubieron muchos profetas. Aún la Biblia habla acerca de algunos de ellos que dice que por causa de esa enfermedad aquel profeta murió. Pero por haber muerto por aquella enfermedad no significa que su eternidad la va a pasar sin Dios. Aunque uno muera de alguna enfermedad, hermano, uno sabe que tiene su alma asegurada en Cristo Jesús, ¿verdad, hermanos? Entonces el objetivo del diablo al final es que usted se separe de Dios. Si usted algún día dice porque le adjudicó al enemigo que perdió su trabajo, que le quitaron su herencia, que perdió sus terrenos, su casa, su carro, y usted le adjudica a Satanás todo esto, pero usted actúa o acciona separándose de Dios por lo que perdió, usted no solo perdió todo eso, sino perdió la batalla en contra de Satanás. Porque lo que Satanás pretendía con su estructura era que usted se separara de Dios. Entonces, definimos, hermanos, que al final el objetivo del diablo es que nos separemos de Dios. Le decía, existen actualmente 10 potencias mundiales. Y le voy a describir cómo es que de alguna manera definieron a estas 10 potencias mundiales. Ya de primas a primeras, usted sabe que Estados Unidos se mantiene a la cabeza de este listado de países más poderosos. ¿Gracias a qué? Su poderío militar, su estabilidad económica y sus avances tecnológicos. Pero los estudios que de una forma general se hicieron para definir estas 10 naciones fueron los siguientes. Fueron estudios sociales, tomaron en cuenta varios elementos. Uno, la influencia política sobre el mundo, la capacidad financiera en el comercio internacional, oiga bien, el poder militar y las relaciones con sus aliados. De acuerdo a estas características, se definieron 10 países y así como van enumerados, así es su poder. El primero que va a la cabeza, nuestro vecino, ¿verdad? Estados Unidos, al norte de acá de América. Estados Unidos, en segundo lugar Rusia, en tercer lugar China, cuarto lugar Alemania, quinto lugar Reino Unido, sexto lugar Francia, séptimo lugar Japón, octavo lugar Israel, noveno lugar Arabia Saudí y el 10º lugar, que actualmente se acaba de agregar, Corea del Sur también. Son 10 naciones que al examinarlas con las características ya mencionadas se definió, son las 10 potencias mundiales. Y los países no se quieren meter con estas naciones, porque estas naciones están bien estructuradas, tienen un poder político, un poder social y tienen, hermanos, sobre todas las cosas, un poder militar. Por eso es de que nosotros tenemos que estar conscientes que una estructura puede llevar, en el sentido de lo humano, a que los demás la respeten y puedan ser temerosos delante de ella. Para nosotros, en cuanto a lo que es la estructura del reino de las tinieblas, debería, hermanos, de significar una preparación constante. Debería de significar, hermanos, el que nosotros estemos sumergiéndonos en la presencia de Dios y alimentándonos de su palabra para poder desbaratar los planes del enemigo. La Biblia habla acerca, hermano,
de que al creyente se le ha dado la capacidad, no de maldecir al enemigo, sino de reprenderlo. Ni los ángeles tenían la facultad de maldecir, sino que había, hermanos, una fórmula que usted y yo podemos utilizar hoy en día, que es que el Señor te reprenda. En el nombre de Jesús de Nazaret, que el Señor te reprenda. Esa porción de las Escrituras, hermano, tiene un poder tremendo para desbaratar toda estructura de Satanás. Pero todo ejército que pierde una batalla va a perderla contra otro ejército que está mejor estructurado. Si nosotros en la iglesia vivimos de una forma desordenada, hermanos, en vez de ser útiles para triunfar sobre el reino de las tinieblas, nos convertimos también en piedra de tropiezo. Vamos a leer otro versículo, Lucas 11:18. Lucas 11:18, que dice, ya lo tiene, ¿verdad, hermano? Creo que aquí no está, ¿verdad, hermano? Ah, sí, ahí está, hermano. Lucas 11:18. Entonces lo leemos y dice, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Entonces vemos acá, hermanos, que Satanás no está dividido contra sí mismo, es decir, tiene una buena estructura. Los demonios no se rebelan contra su líder. Los demonios no se levantan en contra de su líder, sino que como le dijo el centurión, yo le digo a este que vaya y va, yo le digo que venga y viene. Eso es lo que proporciona, hermanos, que haya un ejército que cumpla con sus objetivos, como lo fue Roma en el tiempo pasado, y eso es lo que genera también lo que se genera en el reino de las tinieblas cuando no hay división. Por ello, hermanos, nosotros la iglesia, usted sabe que Jesús dijo que hay que ser a veces muy astutos y muy hábiles, muy inteligentes, y ponía inclusive el ejemplo de aquellos que vivían bajo las tinieblas y decía, véanlos a ellos qué astutos son para lo malo, véanlos a ellos qué inteligentes, qué sabios son. Hagan uso de ese ejemplo ustedes para ser astutos, no para lo malo, sino para lo que es grato al Señor. Y esa unidad, hermano, que Satanás posee, esa estructura que Satanás posee, si nosotros los creyentes lográramos aplicarla a nuestra vida, hermano, otra sería nuestra historia. Tanto en lo personal como a nivel general, otra sería nuestra historia. Vamos a ver, hermanos, entonces, según el versículo que hemos leído, vamos a examinar Efesios capítulo 6 y versículo 12. Más que todo vamos a pensar en quiénes son los principados, quiénes son las potestades, quiénes son los gobernadores de las tinieblas de este siglo y quiénes son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos títulos también son aplicados a los ángeles que se encuentran en favor de la obra del Señor. Pero acá, el apóstol Pablo en esta carta está adjudicando estas posiciones o estos títulos específicamente a los demonios. Entonces, lo primero que vamos a ver, hermanos, es sobre quiénes son los principados. Pero antes yo quiero, hermano, dejarle ver los nombres dados a Satanás. Y no vamos a explicarlos uno por uno, sino solo los vamos a mencionar. Usted los puede encontrar en las Escrituras, al dar la lectura de la palabra de Dios. Satanás, pues es el primer nombre, luego diablo, Lucero, hijo de la mañana, el acusador, el tentador, Belcebú, príncipe de los demonios, el malo, padre de mentira, príncipe de este mundo, el maligno, el dios de este siglo, Belial, príncipe de la potestad del aire, Abadón, Apolión, gran dragón, la serpiente antigua. Esos son algunos de los nombres dados a Satanás, a nuestro adversario, a nuestro enemigo. Creo que aquí no está adversario, ¿verdad? Que es otro título también dado al diablo. Esto lo presentamos, hermanos, no para que usted de repente se llene de terror, porque hay quienes cuando se abre la Biblia y se empieza a hablar sobre el diablo y sobre sus demonios, pareciera que esto les trae como una condición de miedo y de decir, ahí anda el diablo suelto,
porque así dice la Escritura, que el diablo anda como león rugiente viendo a quién poder devorar. Anda alrededor ahí buscando a quién poder comerse, a quién poder destruir, a quién poder desgarrar, a quién poder destazar. Ese es el plan del diablo. Pero no por eso, hermanos, nosotros vamos a sentirnos intimidados, sino que usted sabe que poderoso es Dios, ¿verdad? Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, porque el otro título dado a él, príncipe de este mundo. Pero nosotros, hermanos, tenemos un rey y señor mayor que Satanás mismo. A él es el que le servimos, ¿verdad, hermanos? A él es el que usted le obedece. Cuando le dice ven, usted va. ¿Sí? Cuando le dice ve, usted también va hacia donde Dios lo envía. Porque ese es el modelo de la estructura, la obediencia, el sujetarse a Dios. Le pregunto otra vez, cuando Dios le llama, ¿usted se acerca, hermano? Cuando usted le dice ve a tal parte, ¿usted va, hermano? Cuando el Espíritu le inquieta la oración, ¿usted ora, hermano? Cuando el Espíritu le inquieta la lectura, ¿usted lee la Biblia, hermano? Cuando el Espíritu le inquieta congregarse, ¿usted obedientemente se congrega? Porque esa es la estructura, hermanos, la de la obediencia. Así como los demonios son obedientes a Satanás, así como los centuriones y sus soldados eran obedientes, Dios demanda, hermanos, que como piedra fundamental establezcamos la obediencia a lo que el Espíritu está demandando en nuestras vidas. Entonces, ¿quiénes son los principados? Eso es lo primero que vamos a ver. ¿Quiénes son los principados? Dice que son príncipes sobre un área geográfica o demográfica. Aquí está hablando de una extensión territorial y está hablando de la cantidad de personas que viven en ese lugar. Yo no sé realmente, hermanos, cuánto de población tiene nuestro departamento, pero según estadísticas es uno de los departamentos más grandes en relación a estar poblado. Y los principados cuentan, hermanos, con esa delegación. Los principados están sobre naciones y sobre cierta cantidad de personas también. Los principados están bajo el gobierno de un espíritu de alta jerarquía que a su vez está al mando de muchos demonios para que ejecuten sus órdenes de ataque al pueblo de Dios. Imagínense, hermano. Nosotros realmente a veces por vivir mucho en la carne, a causa, hermanos, de no introducirnos en el ambiente espiritual por medio de la oración, del ayuno, la vigilia, no estamos conscientes que a veces los cielos están saturados de demonios, hermanos. ¿Ha sentido usted alguna vez así una opresión demoníaca al entrar a algún lugar? A veces se siente un ambiente terrible en esos ambientes, en esos lugares en donde hay vicios, donde hay bebidas, donde hay drogadicción, inclusive esos lugares, hermanos, donde se practica el espiritismo, la brujería, la hechicería. Ahí se siente un terrible ambiente y opresión de los espíritus inmundos. Pero quienes pueden percibirlo para reprenderlo, tienen que ser aquellos que están conectados con Dios también, hermano. Porque si no, imagínense el creyente, bueno, dice ser creyente, ¿verdad? Pero que le encanta estar en un ambiente de insultos, en un ambiente de borrachera, y hasta se defiende y dice, yo no tomo, yo solo acompaño a mis amigos, ¿verdad? Pero ahí está risa y risa con los chistes de los otros, y poco a poco le ofrecen y le ofrecen y le ofrecen. Puede ser que ya su voluntad hasta el momento no haya sido doblegada, pero si no se toma de la mano de Dios, si no se aparte de ambientes como esos, o por lo menos no empieza a identificar que esos ambientes han sido poseídos por espíritus inmundos, entonces llegará el día en que va a tropezar, va a caer, porque la búsqueda de estos principados, que decíamos, hermanos, se encuentran para una dirección o se les ha delegado un área en relación a lo geográfico y una cantidad de personas, su objetivo es ese, ejecutar órdenes de ataque al pueblo de Dios. Eso es como las armas nucleares que tienen las naciones poderosas, ¿verdad? Porque si una nación tiene armas nucleares, otra nación dice eso es amenazante. Tenemos que tener armas nucleares también nosotros, ¿verdad? Y hay gente, hermanos, que vive con mucho temor, mucho miedo
gobernantes. Y vamos a ver también que sobre estas personas de mucha influencia existen también demonios que están ahí para influirlos. Pero hay gente, hermanos, que vive con ese pensamiento y dicen, bueno, tal nación se está preparando, está creciendo en su armamento, en tecnología. Bueno, nosotros también, dicen, no vamos a quedar atrás, porque no podemos rendirnos así nada más. Hace poco veía yo el documental no es una democracia la que se vive en Corea del Norte, y el sucesor de quien dirigía la nación inició muy joven, quien en el presente está. Un nombre así difícil de decirlo, ¿verdad? Mejor ni se los digo para que ustedes no se rían, que no lo voy a poder pronunciar. Pero él se sentía amenazado por su hermano mayor. Su padre había tenido 2 hijos varones y cada uno de ellos con diferente mujer. Le estoy hablando del que está en el presente dirigiendo Corea del Norte. Pero él es una persona, y que todo el mundo lo sabe, que dirige con terror, con temor, y si alguien se opone, lo elimina. Mató a uno de sus tíos y su hermano, quien le había dicho que era el mayor y quien aparentemente tendría que haber sido el sucesor, es decir, quien se quedara como el emperador, como el dirigente de la nación, le dijo, mira, yo no quiero saber nada de esto, yo mejor me voy de este país, dijo, ¿verdad? Y se salió, y creo que vivía en China, y mientras estaba en China, su hermano no lo podía tocar, pero como el corazón de aquel hombre, o el corazón de este hombre, siempre ha vivido en terror y en temor porque se le pueda quitar del lugar en que está, buscó los medios y la manera para matarlo. Y esa, hermanos, inclusive es es otra forma en la que se presenta también ese poder satánico, porque haciendo uso de su inteligencia, por decirlo así, preparan, oiga bien lo que hicieron, para eliminar al hermano de quien hoy es quien gobierna Corea del Norte. Prepararon a 2 jovencitas inocentes que por ahí las fueron a buscar con mucha necesidad y les ofrecieron dinero y les dijeron, miren, les vamos a pagar porque ustedes hagan videos para el YouTube de bromas. Y las empezaron a entrenar y les dijeron con meses de anticipación. Ellas, sin tener conciencia alguna de a qué las estaban preparando para cometer un asesinato, para quitarle la vida a un hombre, al hermano de quien hoy es emperador de Corea del Norte. Y las entrenaron y les dijeron, son bromas y les vamos a pagar, y les pagaban cada vez que hacían un video. Les pagaban, pero en el video les decían, échense este aceite en sus manos, van a ir y por las espaldas le tapan los ojos a fulano de tal, y pensando en que usted le conocen y le van a preguntar, adivina quién soy, ¿verdad? Y le va, al verla, pues va a decir, no te conozco, y ustedes también se van a sorprender y van a decir, ay, disculpe, me confundí, ¿verdad? Y aparentemente esa era la broma. Y es con mucha inocencia, siguieron y siguieron haciendo esos videos. Cuando llegó el día en el que se habría de cometer el asesinato, pues ya estaban preparadas y se les dijeron, bueno, ahora hemos contratado a 2 actrices, las 2 van a llegar, y les señalaron a este personaje al entrar al aeropuerto y les dijeron, allá está, a él vayan y háganle la broma, a él también lo tenemos contratado como actor para que el video pegue más, ¿verdad? Y les echaron en la mano, lo que no sabían era que les estaban echando un arma química o biológica, y se los colocaron en las manos. Y le dijeron, bueno, pues vaya, corra y tápele los ojos y hágale la broma. Y las 2, cuando la jovencita vio que la otra llegó primero, corrió rápido para cubrir los ojos también, con la finalidad de que la vida de aquel hombre, pues sí, fuera eliminada. Contrataron a 2 jovencitas inocentes que no sabían en qué se estaban metiendo. Y luego pues ellas aparentemente terminaron la broma, se retiraron, y luego a una de ellas les tiene una trampa en el mismo aeropuerto,
para que la tomen ya presa y la reconozcan como quien había puesto sus manos sobre este hombre y lo había matado. Y ellas dicen, no, pero es que nosotras no matamos a nadie. Satanás obra de tal forma, hermanos, que nos puede llevar a cometer acciones sin que nosotros tengamos la conciencia de que estamos haciendo algo malo. Por eso le decía, los demonios saben influir en las personas de tal manera que generan planes y arman una estructura, porque mire, quienes participaron de Corea del Norte para preparar a las jovencitas, solo dándose cuenta, porque a la hora murió, a la hora después de que le habían ya colocado el arma química o biológica, murió ahí mismo en el aeropuerto, se sintió mal y ahí murió. Entonces ellos solo oyeron la noticia que murió, se montaron en un avión y se fueron a Corea del Norte. Ninguno de Corea del Norte fue acusado del asesinato. Tenían pruebas, tenían todo a la mano para poder meterlos ahí a la cárcel, pero metieron a la cárcel las dos jovencitas, que inocentemente fueron llevadas a quitarle la vida a un hombre. Satanás obra así, hermanos. Satanás trabaja de tal forma que uno es realmente inconsciente e inocente cuando está ya sometido a esos planes diabólicos. Pero por eso está la Escritura, hermanos, para dejarnos ver, para explicarnos que Satanás trabaja ordenadamente y que por lo menos ya vimos a los principados. Ahora, las potestades, el significado bíblico de potestades hace referencia a las fuerzas espirituales malignas que ejercen una influencia muy dañina en los seres humanos. En la mayoría de los pasajes bíblicos sobre estos entes dejan claro que se refiere a una serie de espíritus malignos. Se dice que las potestades están librando una guerra contra el pueblo de Dios. Aquí ya vemos, hermanos, un ataque un poco más directo, y esas potestades están ejerciendo una labor para oponerse y para poder destruir todo aquello a lo cual Dios nos está llamando que nosotros podamos desarrollar. La predicación del Evangelio, hermanos. ¿Por qué cree que muchos de nosotros los creyentes no nos animamos a predicar? ¿Por qué cree que nos excusamos muchas veces, nos justificamos diciendo, no, es que está difícil evangelizar, es que está difícil ganar almas? No, es que la verdad es que hay potestades en los aires que se oponen a que se predique la palabra, hermano. Hay potestades que se están oponiendo a que las almas puedan conocer a Cristo Jesús. Vayamos al siguiente, gobernadores de las tinieblas. Son aquellos demonios que ejercen influencia en quienes ostentan posiciones de poder y líderes con impacto sobre las comunidades. Aunque andan en error, son personas dominadas por Satanás que demuestran elocuencia. Pueden ser violentos, corruptos e inmorales, pero están revestidos de un manto de credibilidad que ayuda a cumplir los propósitos de maldad. ¿Se ha dado cuenta usted que en el ámbito de lo que es la política a veces importa muy poco la moral de las personas que se están postulando a dirigir una nación? ¿Se ha dado cuenta usted que las personas no le ponen atención a la conducta que ellos tienen? A muchos les da lo mismo si ellos tienen 2, 3, 4 mujeres, les da lo mismo si son infieles, les da lo mismo si son borrachos, les da lo mismo, como vivan, les da lo mismo. Pero esa gente tiene cierta elocuencia, cierta capacidad, cierto liderazgo, que terminan, hermano, liderando una nación. Y uno dice, pero bueno, ¿cómo fulano de tal llegó hasta ahí si cuántas cosas negativas hay en su vida? Y es claro, porque existen gobernadores de las tinieblas que generan una influencia sobre estas personas. Por eso ya les ponía el ejemplo del gobernante que hoy en día está en Corea del Norte. Y así hay muchos más que dirigen naciones y que llevan una conducta, hermanos, pecaminosa, una inclinación hacia lo malo, una inclinación hacia quitarle la vida a los otros, a no respetar la vida misma. Pero ahí están, porque han sido influenciados por esos gobernadores de las tinieblas. Estos espíritus inmundos no se meten con cualquier persona, buscan a los líderes de las naciones y aún hasta los van eligiendo desde que están pequeños, los van capacitando, los van instruyendo, los van preparando y los van llevando a esa posición para dirigir las naciones. Y no que se escape del propósito de Dios, porque a todo esto, hermanos, tenemos que siempre reconocer que Dios está
sobre el reino de las tinieblas también, hermano. Que Dios tiene control. Porque ¿qué dice la Biblia? Que los demonios creen y tiemblan, ¿verdad, hermanos? Porque nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es grande. No hay principados, no hay potestades, no hay gobernadores de las tinieblas, no hay huestes de maldad que se puedan, hermano, que se puedan permanecer firmes ante la gloria de Dios. Y los siguientes huestes espirituales de maldad ejercen dominio sobre comunidades, iglesias, organizaciones de gobierno y entidades no gubernamentales que impactan la comunidad, promueven enseñanzas revestidas de filosofía y cultos. Esas ideologías ahora, hermanos, de la diversidad de género, eso de que el matrimonio no solo existe para hombre y una mujer, todas esas cuestiones, hermanos, vienen de acuerdo a las huestes espirituales de maldad, que pueden influenciar inclusive iglesias, organizaciones de gobierno, entidades incluso no gubernamentales. Por eso usted ve, hermanos, que hay instituciones que inician con un buen deseo de hacer las cosas, ¿verdad? De hacer las cosas bien, pero que terminan mal a causa de que hay una influencia de las huestes espirituales de maldad. Y se pone hasta el ejemplo, hermano, de que aún las iglesias pueden dejarse influir por las huestes espirituales de maldad. Aquí hemos hecho mención, por lo menos así de una forma sencilla, sobre los principados, las potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, todos sujetos a un plan, a una estructura, no trabajan desordenadamente. Se le dice a un demonio ve y el demonio va, haz esto y lo hace. Es así como la estructura de Satanás trabaja. Vamos a ver algunas de las estrategias que Satanás utiliza para destruir específicamente al cristiano, porque ya hemos visto que Satanás es el príncipe de este mundo. Él gobierna esta tierra, él la gobierna. Y aquellos que no le han dado su corazón a Cristo, se encuentran bajo una dirección del reino de las tinieblas. Veamos, hermanos, creo que iniciamos con lo que es la Trinidad satánica. Adelante, hermana. Ahí está, una diapositiva antes. Ahí están. Bueno, lo primero es, creo que sí es, la Trinidad satánica, vamos a ver primero, hermanos. Y vamos a leer, creo que ahí sí no están los versículos, ¿verdad, hermanos? ¿Están los versículos? Apocalipsis 2:9. No, perdón, es Apocalipsis 20:10. Leámoslo, dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí usted encuentra, porque Satanás siempre ha querido imitar lo que de Dios hay. Y nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y usted encuentra ahí al diablo, a la bestia y al falso profeta. Satanás se presenta de esa forma en donde es tripartito, es decir, en tres personas, por decirlo así, ¿verdad? Y cada una de ellas tiene una función también. Si usted lee el libro de Apocalipsis, se da cuenta cuáles son las funciones que estos tienen. Al final, pues condenar a la humanidad a una eternidad sin Cristo Jesús. Vamos a ver ahora, creo que es Apocalipsis 2:9, sobre la infiltración a iglesias cristianas. Y por eso se menciona la sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Toma el ejemplo de los judíos, pero es aplicable, hermanos, a la iglesia, entre comillas, ¿verdad?, del tiempo en el que vivimos y de las diferentes épocas en que la iglesia ha existido. También Satanás procura tener su iglesia. Y usted sabe que de una forma directa hay personas que adoran a Satanás, que le sirven al diablo. Tienen una Biblia satánica, dicen, ¿verdad? Y yo les he contado que hubo un líder que pretendió viajar acá a Guatemala para dar sus enseñanzas, y en el aeropuerto lo regresaron a su casa, no lo dejaron entrar a Guatemala.
y él se hacía llamar el anticristo, porque hay también una imitación de aquello que el Señor ha ganado con su sangre preciosa. Entonces él aprovecha los rituales, genera una indiferencia y tibieza espiritual de quienes profesan ser cristianos. El siguiente, engaños a través de doctrinas de error. ¿Hay algún versículo para este, hermano? 1 Timoteo 4:1. Dice la Biblia: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, eran cristianos, eran parte de la iglesia, pero van a apostatar de la fe. Es decir, van a rechazar todo aquello en lo que habían creído y van a obedecer y van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así como hay una doctrina bíblica, hay una doctrina de demonios. Pero el enemigo es tan astuto que hasta hace uso de la Biblia para dejar enseñanzas que al final pues solo producen error, solo producen confusión. Pero esa es una de las estrategias que también Satanás utiliza. Otro aspecto sobre cultos y ceremonias, creo que ahí es, ¿qué? 1 Corintios 10:21, ¿verdad? Sí. Lo leemos, dice de la siguiente manera: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Existen rituales, existen prácticas, y aquí se habla ya un poco más específico sobre esa adoración, sobre ese servicio a Satanás mismo, y luego la organización a través de ministros de ocultismo. Y creo que hay otro pasaje ahí, no sé si es Gálatas, no, 2 Corintios 11:14, ahí está. Y dice: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así como hay ministros del evangelio, Satanás tiene ministros del reino de las tinieblas también. Existen profetas del mundo de las tinieblas también. Vamos a leer el versículo, vamos a ver, no sé si es 2 de Pedro 2, 1 al 13, hermano. Ahí está, 2 de Pedro 2:1. Ahí está. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vamos a pasar, hermanos, a lo que son los tipos de demonios y algunas de las obras que desarrollan en nosotros los seres humanos. Vamos a ir un poquitito rápido por causa del tiempo. Demonios que traen enfermedad. Mateo 17:18 dice: reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Los demonios también producen enfermedades. Demonios que traen tormento. Mateo 15:22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Los demonios traen también tormento. Los demonios que enmudecen, porque no permiten que haya libertad en el ser humano. Lucas 11:14, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Hay también espíritus de adivinación, son demonios también. Hechos 16:16, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Otro, los demonios también nos inducen a mentir. Primer libro de los Reyes 22:22, él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas, y él dijo: le inducirás
y aún lo conseguirás después y hazlo así. Esos solo son algunos de los ejemplos, hermanos, en relación a lo que los demonios pueden hacer en los seres humanos. Y culmino recordando siempre, hermanos, sobre el Gadareno. ¿A qué condición lo llevaron los demonios? Esa realmente es la finalidad de la estructura de Satanás. Llevar al ser humano a una situación de lo peor. Llevarnos a la enfermedad, llevarnos a la pobreza, llevarnos a estar separados de Dios, a no tener comunión con Dios, a no tener temor de Dios, a no tener principios bíblicos. Hermanos, el diablo lo que busca es alejarnos de Dios. Que usted deje de adorar a Dios y que le adore a Él. Que usted tenga otros elementos como más importantes en su vida. Que usted ponga su trabajo antes que a Dios. Que usted ponga a su esposa o a su esposo antes que a Dios. Que usted ponga a sus hijos antes que a Dios. Que usted ponga cualquier otro tipo de evento o actividad antes que a Dios. Eso es lo que Satanás busca. Toda su estructura tiene una sola finalidad, hermano. Separar al hombre de Dios y llevarlo a una posición de sufrimiento. Y no solo sobre esta tierra, sino un sufrimiento eterno. Vamos a orar en esta hora, hermanos, y vamos a orar para que en el nombre del Señor Jesucristo todo plan del diablo sea desbaratado. Porque yo le voy a decir algo, el diablo tiene planes para usted, pero los planes de Dios son más grandes que los planes que el diablo tiene para nuestras vidas. Porque una estructura tiene planes, tiene objetivos, pero los planes y los objetivos de Dios son mayores, hermano. Así que si usted se enfrenta por ahí con un demonio, si usted se enfrenta con esas huestes espirituales de maldad, recuerde que no lo vamos a hacer, hermanos, con las armas humanas, lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús. Cierre sus ojos y diga: mi Dios, te damos gracias en esta hora tan especial por la palabra que has entregado a nuestras vidas. Te entregamos la gloria por los siglos de los siglos. Te bendecimos a ti. Te damos toda exaltación. Te damos toda alabanza, Señor.